Tal y como lo habíamos predicho antes, la historia de la galaxia que propone este señor llamado Neil Barrios es otra farsa historia, así como la historia de Enrique Castillo Rincón, la historia de Adán y Eva, la historia Anunnaki de las tablillas sumerias, la historia de los escritos de Nag Hammadi, la historia de los escritos de Hermes Trismegisto, la historia del libro secreto de Juan, la historia de Pista y Sofía y también la historia de los escritos de los Veda y el Bhagavad Gita en la India. Todo obedecen al plan de la oscuridad, los cuales son dirigidos y manipulados por estas bestias de cuarta dimensión a través de estos envases o portales oscuros desde donde operan e interactúan de forma directa con el humano, con el mismo objetivo de siempre, el de mantener a la raza humana alejada de su propia verdad y alejada de su verdadero origen, que es la luz. Pero en el fondo, hasta este señor sabe que todo ese entramado es mentira, y da pena y vergüenza ajena que utilice a esta pobre mujer bajo engaño para llevar a cabo el plan de la oscuridad y convencerla para que haga el ridículo y diga todo tipo de cosas depravada y sin sentido, carente de toda verdad, como la que vamos a escuchar a continuación. Así que escuchemos. Recuerden que quedamos pendientes con decirles qué fue lo que hizo esa parte de la humanidad en Sofía que los desvió. O sea, cuál fue ese pensamiento retorcido que ellos tuvieron por primera vez, porque de ahí para adelante eso fue orgías tras orgías, bacanales tras bacanales. Sí, entonces vamos a ver qué nos dice el libro secreto de Juan. Frente a esas aguas oscuras de saber se esparcía la vida. Su humedad también se filtraba por las fisuras íntimas y tenebrosas de sus cavernas secretas y ardientes de fuegos mortales, que salían de las raíces de los montes de esa humanidad que creó uñas de oscuras rocas, cámaras de abismo donde caía el agua sagrada y creadora, leyenda del unicornio. Entonces, exactamente, lo que hicieron ellos fue el sexo anal. Entonces, cuando empezamos a comprender detalladamente lo que dice ahí, vamos a entender que la creación se hace a través del sexo vaginal, ¿no? O sea, el hombre se une con la mujer, el hombre tiene su miembro, y dentro de ese proceso de reproducción introduce el esperma, que es el espermatozoide que entra en el óvulo y se forma la vida. Entonces eso es lo que está acorde a la ley, que procreemos vida, pero a través del sexo vaginal. Entonces, lo que tuvieron de acuerdo a esta historia, ¿no? Lo que tuvieron estas personas fue el pensamiento de ¿qué tal si lo hacemos por allá atrás? Y entonces ahí ya no hay creación de vida, sino que hay pensamientos retorcidos y es algo que es antinatural, o sea, va en contra de la ley. Entonces, y cada uno es libre, ¿no? De tomar la decisión que quiera tomar. Ellos tuvieron el albedrío para hacerlo así. Algunos se arrepintieron y dijeron, oye, por aquí no es, esto no nos está trayendo, nos está disminuyendo nuestra luz natural. Otros les quedó gustando, y no solamente eso, sino que además de eso hicieron otras y otras y otras cosas que los fueron llevando a conformar ese gran egregor. Entonces, esos que siguieron en ese camino del egregor empezaron a construir cuerpos reptiles.
Dice, los cuerpos reptiles son más elementales y de mayor densidad en la materia. No digas mamadas, Mary Jane. Según lo que acaba de decir esta señora, el humano llegó a convertirse en reptil a causa de practicar el sexo anal en lugar de hacerlo de forma vaginal. Pero eso es totalmente falso. Es vergonzoso escuchar este tipo de bajeza y mentira que no tiene ningún fundamento lógico y carente de toda verdad. Y lo que pretende este tipo de argumento falaz y sin sentido es seguir trayendo más confusión a la humanidad. Y esto demuestra lo poco creativo que son estos portales oscuros a la hora de inventar falsas historias para engañar a la gente. Y decir que el humano se convierte en reptil solo por tener sexo anal es la peor mentira que he escuchado en toda mi vida. Según este señor, así como William Criado, Alex Alcalá, Jaime Maussan, JL, Parceriza, Rodrigo Romo y otros más, según estos personajes siniestros que no hacen más que engañar a la gente, según ello, la gente es lo suficientemente tonta como para tragarse cualquier tipo de cuento o historieta que ellos se inventen, así como la historia de Enrique Castillo Rincón y toda la falacia del libro secreto de Juan. Pero desde ya te digo, Enlil Barrios, que esa historia de la galaxia que tú propones no es más que otra mentira. Es decir, la historia de la galaxia que tú le muestras a la gente o que le está mostrando es la peor estafa, es la estafa de la galaxia. Pero, ¿cómo es que este señor llega a esa conclusión de que el humano puede llegar a convertirse en un reptil con tan solo practicar el sexo anal? Pues esa información la sacó de ese libro lleno de mentira y de confusión llamado El libro secreto de Juan. Y acá te muestro el texto que, según este señor, afirma que el humano puede llegar a convertirse en reptil con tan solo practicar el sexo anal. Y como podemos ver, el texto dice una cosa y este señor dice otra totalmente diferente a lo que dice el texto, porque supuestamente es lo que él interpreta. Y claramente acá no existe ninguna correlación entre una cosa y la otra, entre lo que dice el texto y lo que dice este señor. De manera que esto es un claro ejemplo de lo que es un falso divulgador. Y además es muy evidente de que acá existe una mala intención de manipular la información acorde a los intereses que ellos representan, porque ya no encuentran la forma de cómo seguir engañando a la gente. Y esto es exactamente lo que hacen todos: terapeutas, brujos, chamanes, curas, pastores y maestros ascendidos. Todos repiten lo mismo porque ellos son la mente colmena de esta matriz. Todos portales oscuros al servicio de estos arcontes, manipulando toda la información en las redes sociales para que la humanidad nunca pueda encontrar el verdadero camino hacia la luz. Pero como este es el canal de la verdad, acá a la humanidad le vamos a decir la verdad. Y en esa conferencia hubo un señor que dejó mal parado a este Neil Barrios con una pregunta que le hizo. Cuando le sugiere que si él no tenía una guía de aprendizaje para esa búsqueda y para dar claridad a ese tema el cual él estaba planteando de la historia de la galaxia. A lo cual la respuesta de este señor fue que él no enseña esa parte. Y eso es tremendo. O sea,
que él le muestra el problema a la gente, pero no le muestra la solución. Y la pregunta más lógica que todos nos hacemos es la siguiente: ¿de qué sirve mostrarle el problema a la gente si no le vamos a dar una solución o una guía de aprendizaje para que puedan salir del mismo? O a menos que la intención sea otra, la de engañar o de confundir a la gente. Pero tratándose de estos portales oscuros, se puede esperar cualquier cosa menos que te digan la verdad. Y ahora vamos a escuchar la pregunta que hace este señor, que dejó claramente descolocado a Neil Barrios. Neil, bueno, muchas gracias primero que todo. Bueno, yo tengo entendido que usted, cuando usted dice ni Biblia ni rezo, nada, o sea, descarta plenamente los rituales y todas esas... sí, pero bueno, yo me pregunto, cuando, bueno, hay una búsqueda, existe una búsqueda, entonces hay un camino, ¿cierto? Pero, bueno, el ascenso, y un camino tiene una guía de aprendizaje. O sea, porque yo por lo menos se sabe, grandes científicos, Arquímedes, entonces tenía un método, ¿cierto? Entonces si hay un método, si no hay rituales, pero que exista algo, pues, que como una guía de aprendizaje, una ruta, ¿cierto? Bueno, esa es parte también de la búsqueda. Acá nosotros descubriendo no damos esa parte, porque somos solo investigadores. Y esa es una de las cosas que hay gente que nos señala, que no queremos ser maestros, que no queremos ser gurús o guía, no queremos serlo, solo damos información. Y que la información te diga a ti la búsqueda de ese mecanismo. Y tú vas a encontrar uno diferente al de ella, pero tienes que buscarlo tú. Y puede estar determinado por tu tendencia. Por ejemplo, yo estuve en una secta, fue parte de mi camino, pero hubo un momento en que me di cuenta que estaba en una secta. Y este señor está haciendo esa pregunta en medio de su inocencia, pero ni siquiera se imagina que está hablando con una bestia a través de este envase llamado Neil Barrios. Está hablando con la bestia que le ha hecho el mayor de todos los daños a la raza humana. Y así como este portal oscuro, el planeta está lleno de bestia camuflada caminando entre nosotros, como es el caso de William Criado, de Alex Alcalá, de Johnny Berchen, de Gustavo Vélez, de Aurelio Mejía, de Carl Loguero, de David Motas y también de Coleto y otros más. También están los falsos divulgadores como David Parceriza, JL, Robert Martínez, Giacono 73, Manu M, Fran Parejo y otros más. Todo bestias camufladas con apariencia humana, los cuales son utilizados como envase por estas bestias de cuarta dimensión. De hecho, William tiene un vídeo donde una bestia habla precisamente de esos envases que ella utilizan acá, de esos humanos que ella utilizan como envase. Así que vamos a dejar ese clip por acá porque es muy importante, porque de este tipo de información no va a hablar ninguno de estos falsos terapeutas ni falsos divulgadores, porque en el fondo ellos saben que ellos son portales oscuros, o sea, son las mismas bestias que se manifiestan a través de ellos. Son las bestias que están dentro de esos portales, ejecutando todo el control y el dominio al cual la raza humana ha sido sometida durante millones de años. Así que escuchemos este clip. Correcto, eso incluso se puede observar a simple vista en el holograma, ya que la conexión entre humanos los forman una red que se observa
Eso se puede observar. El problema son las consecuencias de dichas conexiones. Es peligroso para los humanos que nos sirven a nosotros como envases. Se pierde el control de lo que se controlaba. Y esta información es bastante interesante porque habla de los humanos que les sirven como envase a estas entidades acá en este planeta. Y lamentablemente, como es el caso de este señor, siempre uno va a buscar ayuda en el lugar menos indicado. Porque este señor fue a esa conferencia donde se encuentra ese portal llamado Neil Barrios, sin darse cuenta que está teniendo contacto directo con una bestia. Y así ocurre con los terapeutas, con los brujos, con los chamanes, con los curas, con los pastores. Porque estas bestias de cuarta dimensión utilizan a estos humanos como envase para interactuar de forma directa con el humano y engañarlo. Por eso en muchas ocasiones vemos que vamos de una forma inocente a buscar ayuda en cualquier lado y nos encontramos con esto. Con un tipo que te dice que él no enseña esa parte. Pero ¿por qué no enseña esa parte? Porque si te enseña el lado positivo, tú no volverías nunca más a esa conferencia. Si te dicen la verdad, que el verdadero origen, que la respuesta a todas las preguntas que tú te puedes hacer están dentro de ti y la tiene tu luz interior, y que tú no eres un simple cuerpo físico, sino que eres la mayor creación de todo el universo, que tú eres la propia luz, la fuente creadora manifestada en un avatar de tercera dimensión. Eso no te lo va a decir ningún terapeuta, ningún brujo, ningún chamán, y menos un falso divulgador como este, como JL, como Parceriza, como Robert Martínez. Ninguno te va a decir esa verdad. De hecho, nunca se le dijo esa verdad al humano. Siempre estuvo oculta. Esta información es nueva. Por eso, el hecho de ir a buscar una guía de trabajo, una guía de partida, una guía de aprendizaje, como dice este señor, nunca te van a decir, y si te dan una guía, en caso de que te la den, es una falsa guía. La mejor guía de todas está dentro de ti, que es tu luz interior. Tú tienes que ir ahí, que es el origen de todo, tu propia luz, que es el origen del universo, tu luz, que fue la que creó todo, incluso creó tu propio avatar. Pero claro, después de haber reencarnado tanto en este planeta, y después de habernos sumergido en este sistema de engaño y de falsedad, de todo este sistema arconte, pues el humano se le ha olvidado hasta eso, hasta su verdadero origen. Por ahí nadie sabe decir el origen de nada, pero acá en este canal, desde hace 2 años venimos dando la verdadera información a la gente. Y este señor hoy encuentra la información de mi canal, y como sabe que es verídica y es real porque viene de la propia luz, la propia fuente, pues ahora se está inventando esta falsa historia de la galaxia, que no es más que la falacia de la galaxia. La historia de la falacia.
le vamos a poner a esto, para engañar a la gente. Pero claro, de esa bestia que lo está controlando a él, no se puede esperar otra cosa. Enlil, que también es la bestia Jehová, Yahvé, que es la bestia que le ha hecho el mayor daño a esta humanidad y fue el creador de toda esta falsedad del libro secreto de Juan, de la tablilla sumeria, del Bhagavad Gita en la India. Todas tienen la misma finalidad, de hacernos depender de algo exterior a nosotros. Y como resultado ahí tienen los demás portales oscuros están ahí. Los terapeutas, los brujos, los chamanes. Ahora el maestro Condorito, William, hizo una religión acá. La religión enkiana. Dice que fue Enki, de ahí no lo saca nadie porque eso es lo que le está dando plata y dinero. Toda la plata que ha conseguido, la ha conseguido a través de esa falsedad y esa mentira de que Enki ha sido el creador de la humanidad, porque lo dice en la tablilla sumeria. Lo dice en la tablilla sumeria, y las mismas bestias que aparecen en la misma tablilla sumeria son las mismas bestias que lo controlan a él y que controlan a todos los terapeutas, a los brujos, a los chamanes, a los curas, a los pastores, todo. O sea, todo acá en este planeta es toda una falsedad, una mentira. Acá la única verdad que hay, y es absoluta, es el humano verdadero con luz. Es esa luz que mora en lo más profundo de nuestro interior, que es lo que ha creado todo el universo. Y por ende el humano es la mayor creación de todo el universo, porque él es la misma fuente creadora manifestada en estos avatares de tercera dimensión.